Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poderme dirigir a ustedes por este medio y poder compartir con ustedes esta palabra. Quiero iniciar orando, agradeciendo al Señor por este día de hoy y reconocer así sus bondades, su poder, su misericordia sobre nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas, Señor, cada mañana. Gracias por la vida que nos has regalado. Gracias porque sabemos que aún nuestra vida está en tus manos. Que nada ni nadie podrá separarnos de tu amor, Señor. Gracias porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de que somos tuyos, de que te pertenecemos. Y aún tu Santo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Gracias porque en medio de todas estas circunstancias, tu Santo Espíritu, Señor, nos recuerda que somos tus hijos, que estamos en tus manos, que tú no abandonas la obra de tus manos. Gracias, bendito Dios, por mis hermanos, la iglesia Atrios, por cada uno de ellos. Gracias por cada familia, Señor, representada. Bendito Dios, pido, Señor, que sigas bendiciendo sus vidas. Sigas guardando, Señor, su salida, su entrada. Padre, reconocemos que tú eres nuestro pastor. Reconocemos que eres nuestro Dios. Que vivimos bajo el amparo tuyo, Señor. Padre, honramos y glorificamos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles en esta mañana a mirar el libro de Daniel. Fue el texto que, como les dije, pues había estado estudiando, analizando en el capítulo 6 y que pues llamó mucho mi atención este capítulo en especial. Daniel capítulo 6, inicio desde el versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Escuchen el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto, el decreto, había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Vemos en este hermoso pasaje cómo Daniel es o pretende ser acusado
falsamente, movidos por la envidia de los demás sátrapas. Quisiera en esta mañana compartir con ustedes pues la estructura de este libro. Daniel significa Dios es mi justicia o Dios es mi juez. El libro de Daniel presenta una estructura bastante sencilla. Del capítulo 1 al capítulo 6 son considerados esos relatos como biográficos, o sea, van a referirse a la vida de Daniel, a ciertos sucesos de él como persona. Pero ya lo que es del capítulo 7 hasta el 12 son considerados textos apocalípticos. Ya pues ahí donde van a aparecer las visiones y la clase de relatos de los sueños que Daniel tuvo. Entonces, hay un versículo que nos sirve de introducción para entender e interpretar el libro de Daniel. Y precisamente ese texto introductorio aparece aquí en el Salmo 137. El Salmo 137 dice el título en la Reina Valera, Lamento de los cautivos en Babilonia. O sea, ¿qué tienen en común este salmo con Daniel? Que los que escribieron este salmo, Salmo 137, están cautivos en Babilonia. Daniel también está cautivo en Babilonia. Y lo que ocurre en este salmo es el lamento de ellos cuando están en Babilonia. Por ejemplo, el verso 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, escuchen bien, nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y la pregunta que ellos se hacían aparece en el verso 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Entonces, este versículo 4 recoge la pregunta que nos va a servir de introducción para analizar la actitud o la vida de Daniel en el cautiverio que tiene en Babilonia también. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? La pregunta que ellos se hacen era lo que los babilonios les pedían, canten, canten, como cantaban cuando estaban allá en libertad en Jerusalén, canten ahora acá en Babilonia. Entonces, de aquí surge el título pues, que propongo, y es la fe en tiempos de cautiverio. El libro de Daniel va a responder precisamente esa pregunta del verso 4. ¿Cómo es posible que tú y yo cantemos en medio de cautiverio? Entonces, empezamos con lo que el libro de Daniel empieza a enseñarnos. En primer lugar, entonces, para que tomen nota, el libro de Daniel, en todos estos capítulos, nos enseña que este mundo será siempre tierra de extraños para nosotros como pueblo de Dios. El libro de Daniel nuevamente nos enseña que este mundo siempre será tierra de extraños para nosotros como pueblo de Dios. Jesús en el Nuevo Testamento nos va a decir en Juan capítulo 17, verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Filipenses capítulo 3, verso 20, Pablo va a decir en la primera parte, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La vida de Daniel nos enseña que él era un extraño en la tierra de Babilonia. ¿Qué tiene en común Daniel con nosotros? Que también nosotros, como pueblo de Dios, somos extraños en este mundo. Surge una pregunta. ¿Cómo nos hace entender Dios a nosotros que no somos de este mundo y que no debemos tener apegos aquí a lo terrenal, a lo material, ni mucho menos a este mundo? ¿Cómo nos enseña? Creo que la situación, la crisis que estamos viviendo a través de esta pandemia,
nos recuerda precisamente eso, que nuestra esperanza y nuestra verdadera ciudadanía está en Dios. Y si esto no ocurre, el anhelo de nosotros por las cosas de Dios no se da. Mire que, por ejemplo, muchos en este tiempo anhelan esa liberación, o que por lo menos Dios actúe y que las cosas vuelvan a ser como antes. Entonces hay un anhelo por Dios mismo, así como lo tenían también los que estaban cautivos en el Salmo 137. En segundo lugar, el libro de Daniel nos enseña que el pueblo de Dios somos extranjeros en este mundo, pero rodeados de enemigos y destructores. Mire, por ejemplo, el texto que acabamos de leer de Daniel 6, del 1 al 10, vemos cómo Daniel se le presentaron sus enemigos, sátrapas, que le tenían envidia. Daniel no había hecho nada malo. Daniel lo único que hacía era servir. Entonces, muchos de nosotros se preguntan, pero ¿qué he hecho yo de malo para que ganarme esta clase de enemigos, o que la gente me odie y me rechace? No. El libro de Daniel nos enseña que vamos a estar rodeados de enemigos malignos y destructores. Por ejemplo, en el caso de Daniel, en el capítulo 1, versículo 1, ustedes van a encontrar o a leer que ellos fueron invadidos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahí aparecen los enemigos invasores, en este caso representados por Babilonia. El capítulo 6, versículo 1, ahora nos recuerda que Daniel fue llevado desde muy adolescente, pero ya ahora, cuando ocurre lo del capítulo 6, ya Daniel está más o menos en los 80 años. Ya es un hombre, por así decirlo, maduro. Y esto nos enseña por lo menos dos cosas en el capítulo 6, verso 1. Primero, la edad. Si Daniel está a la edad de alrededor de los 80 años, observamos cómo la edad aún no sigue siendo impedimento para servir a Dios. Y en segundo lugar, mire que aparecen también los peligros, la tentación en la vida de él. O sea que aún la edad no se vuelve una excusa, o no nos vemos exentos de que sigan viniendo a nuestra vida esta clase de ataques. Ahora, primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro nos va a recordar precisamente cómo está nuestra vida. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro nos recuerda, en una carta dirigida a hermanos que sufren, nos recuerda que tenemos un adversario, tenemos un enemigo, que hay que resistirlo, pero con la fe. El tercer principio que nos enseña la vida de Daniel es que, esto me gustó mucho, Daniel es la encarnación del Salmo 1. Nuevamente, Daniel nos va a enseñar que sí se puede vivir una vida que traiga alabanza, honra a Dios en tiempo de cautiverio, así como lo hizo Daniel. Daniel, se me olvidó decirles al principio que la vida de Daniel trasciende a cuatro reinos: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Y en cada reinado, Daniel termina fiel, como vamos a mirar más adelante. Entonces, Daniel nuevamente es la encarnación del Salmo 1.
Recordemos de qué nos habla el Salmo 1. El Salmo 1 nos invita a una consagración moral y a una consagración bíblica, que son precisamente las dos cosas en las que se consagra Daniel. Daniel, en el capítulo 1, recuerden cuando le fue ofrecido comer la dieta que comía el rey, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces, él tiene una consagración moral, pero también tiene una consagración bíblica. Está orando, está buscando al Señor. Entonces, el resultado del Salmo 1 es que si nosotros nos mantenemos así, va a decir, seremos como ese árbol que da su fruto en su tiempo y que su hoja nunca cae. Entonces, precisamente Daniel es una persona que va a dar fruto, fruto que honre y que glorifique a Dios, porque está plantado junto a corrientes de agua. Escuche esto bien interesante. No dependemos de la tierra donde estamos. No dependemos de las circunstancias que están a nuestro alrededor. ¿Sabes de quién dependemos? Dependemos de las corrientes de aguas que representa la presencia de Dios. Dependemos del Señor. De Él está nuestra esperanza, nuestro fundamento y nuestra razón de vivir. Daniel, capítulo 1, versículo 17, ahí nos muestra cómo es la vida de Daniel, los resultados de esa consagración. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados los días, al fin de los cuales había dicho el rey que no les trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey de Ciro. Observamos entonces el primer resultado de estar plantado junto a esas corrientes de agua. Empezamos a ver el resultado de tener esa consagración moral y esa consagración bíblica del Salmo 1, y es que Daniel se destaca junto con sus compañeros, junto con sus amigos. El capítulo 2, verso 48 nos dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Vemos el engrandecimiento aquí y cómo Daniel es colocado en alto, recordando ese principio de Pedro que si nos humillamos, Dios es quien nos exalta, no el hombre mismo, no nosotros mismos por nuestra propia fuerza. El capítulo 3, verso 28, Nabucodonosor dijo, luego de que vio que los 3 amigos de Daniel habían sido librados del horno de fuego, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será destruido, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, porque ellos también son un vivo ejemplo del Salmo 1. Cuando honramos, cuando somos fieles al Señor. Capítulo 5, verso 29. ¿Cómo termina este capítulo? Dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar
que Él era el tercer Señor del reino. Poderoso esto que estamos viendo. Cómo Daniel es colocado como primer ministro. Y el capítulo 6, versículo 28, nos va a decir: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La prosperidad de la cual nos habla el Salmo 1. Quiero ser ahora un poco más práctico. ¿Cómo se logra esta vida de fe de la cual cuando el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 33, recordemos que Hebreos 11, les he dicho, es como ese museo donde se exhiben los héroes de la fe. Al referirse a los profetas, en especial a Daniel, el verso 33 va a decir que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, refiriéndose ahí a Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nos va a decir que por la fe Daniel y sus amigos lograron todo esto. Entonces surge una pregunta: ¿cómo logramos una vida de fe? ¿O dónde estuvo el secreto de la fe de Daniel que nos puede ayudar a nosotros también hoy? Quiero entonces compartir en primer lugar algunos principios, como les dije, ya son bastante prácticos. En primer lugar, la fe de Daniel se nutre o fue nutrida en el conocimiento de Dios. Daniel capítulo 11, versículo 32 nos va a decir: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estas atrocidades que está describiendo aquí Daniel se producen en lo que se conoce como la revuelta macabea, dirigida por Judas Macabeo, que en este capítulo 11 es el martillo, y su familia. Los judíos apóstatas se pusieron todos a favor de Antíoco, pero los fieles, los que se mantuvieron fieles a Dios, fieles al Señor, se esforzaron y actuaron. Entonces, por un lado, fue un tiempo terrible de matanza, pero por el otro, de avivamiento y esplendor espiritual. Los fieles recibieron apoyo que no les hacía falta, pero los apóstatas, pues, recibieron sus consecuencias. Este texto lo aplicamos a nuestra vida, que en tiempo de crisis es donde prácticamente pues se va a conocer nuestra fe, es donde vamos a demostrar qué tanto conocemos al Señor. Observamos nuevamente, por ejemplo, Daniel en este momento está mostrando su fe. Entonces, ¿de dónde se nutre la fe de Daniel? Daniel va a decirnos: el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y se va a actuar. No podemos correr desesperanzados, no podemos entristecernos como aquel que no conoce a Dios. Este es el tiempo en medio de esta crisis para mostrarle a la gente que nuestra paz y la confianza que tenemos en Dios, el conocimiento que tenemos de Dios, y poder hablar de ellos con toda seguridad. Por ejemplo, vemos el capítulo 3, verso 17, cuando los tres amigos de Daniel son desafiados a que adoren a la imagen que había creado Nabucodonosor. O la adoran, se postran ante ella, o son arrojados al horno de fuego. ¿Qué dicen estos jóvenes? ¿Qué dicen estos compañeros de Daniel? Mire la expresión. Van a decir: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y verso 18: y si no lo haces, sepas, oh rey, que no vamos a servir. Son jóvenes, son personas que están afianzados en un conocimiento, que saben quién es su Dios. No vacilan, no dudan, no titubean frente a un momento de presión. Ellos dicen: no, nuestro Dios. Y hablan con esa seguridad y esa certeza.
surge una pregunta. ¿Cómo te expresas de Dios? ¿Cómo revelas y expresas tu confianza y tu seguridad en medio de esta crisis? ¿Tus expresiones son expresiones de esperanza? Que por ejemplo vas a decir, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, Dios tiene el control. Demuestras que estás confiando en Él. Demuestras que tu Dios, ese Dios en quien has creído, es un Dios soberano. Mire por ejemplo el capítulo 6, verso 10, o el caso de Daniel. Cuando se da cuenta que sus enemigos presionan al rey para que firme este edicto que va dirigido en contra de los principios de Daniel, el capítulo 6, verso 10 dice que Daniel siguió orando como de costumbre. ¿Qué hace el decreto en la vida de Daniel? El decreto hace que Daniel muestre su verdadera fe, demuestre su confianza. Él sigue orando y dice el texto, Daniel 6:10, dice, si seguía orando como lo hacía de costumbre. Entonces, en medio de esta crisis, en medio de esta cuarentena, por así decirlo, va a salir a florecer y a relucir en nuestras costumbres. Entonces, si usted es una persona que está acostumbrado a adorar y a alabar al Señor, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Es lo que nos está mostrando la vida de Daniel. Entonces, ¿de dónde se nutre esa vida de fe de Daniel? Primero, del conocimiento que tiene de Dios. Segundo, de la consagración que tiene a Dios. Daniel capítulo 1, verso 8. Y propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Son personas consagradas. Y en tercer lugar, esta vida de fe se produce a raíz de una comunión que no solo Daniel, sino que también sus compañeros tienen con Dios a través de la oración. Entonces vamos a mirar ahora ese tercer fundamento de la vida de fe de Daniel, la oración. En el capítulo 2, verso 12, se nos va a decir, cuando Nabucodonosor tiene el sueño y no hay quien lo interprete, y se anuncia que bueno, van a morir. Mire lo que dice Daniel en el capítulo 2, verso 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que mataran a todos los sabios de Babilonia. Daniel va a morir también. Recuerden que él era uno de los sabios. Pero se publica el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que él mostraría al rey la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, verso 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. Pero miren, producto de la oración, se refugian en la oración, saben que el único camino que tienen para enfrentar la crisis que están viviendo, y dicen, no, aquí el único camino que tenemos es orar. Y decirle por lo menos a sus compañeros también, respáldenme allá en oración, que la única salida que tenemos aquí es Dios. Dios es el único que puede darle salida a este asunto. Entonces, una oración, observe que, entre otras cosas, pues hecha desde casa. Y el verso 18 es una oración pues que piden misericordia. Resalto esto porque tampoco vamos a hacer una oración en la que vamos a obligar a Dios que haga lo que yo quiero. Ellos dicen, pidan a Dios misericordia. Dios sabrá lo que va a hacer. Me gusta esto porque ellos no están coaccionando a Dios, ni lo están obligando. Y cuando Dios responde, escuchen el verso 28, cuando Dios responde
Dice el verso 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel le da la gloria a Dios. Ojo con eso. Hay un Dios en los cielos. Daniel pudo haberse mostrado él protagonismo. Pudo haber dicho, Nabucodonosor, es que yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre que tiene estos poderes. Pudo haberse atribuido la gloria a él. Cuidado en estos tiempos de caer en ese peligro, de andar atribuyéndonos, como les decía en una de las notas que les envié, de creer que de pronto también tenemos la última palabra, el mensaje certero para este tiempo. No, hay un Dios en los cielos, que Él sabe lo que está haciendo. Capítulo 6, verso 10, nuevamente lo vemos en oración, lo vemos algunas posturas como de rodillas. El momento donde lo hace también es bien interesante. Y vemos ahí cómo la oración nos prepara para enfrentar los momentos difíciles, porque Daniel es arrojado al foso de los leones. Daniel estaba acostumbrado a orar y lo había hecho desde que era un adolescente. Es sabio aprender a establecer hábitos espirituales que nos ayuden a fortalecer nuestra vida ya cuando seamos quizás unos adultos, como lo muestra la vida de Daniel. Cuando se habla de que era su costumbre, nos da a entender no de unos días, eso viene desde niño, desde una formación, es lo que nos da a entender. Y termino con el capítulo 9, ya Daniel está más o menos en la edad de, es lo que dicen algunos, a la edad de 84 años. Daniel capítulo 9 está leyendo versículos en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente los libros de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, Daniel está leyendo el libro de Jeremías. Antes estaban en pergamino, está leyendo, está analizando bien. Entonces, es interesante un hombre de esta edad, teniendo esa consagración bíblica, meditando la palabra del Señor. Y luego descubre que estas profecías de Jeremías están por cumplirse. Y él quiere saber cuándo va a ocurrir eso. Y el verso 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. El ayuno es de 21 días. Está ayunando para querer saber y comprender la palabra del Señor. Lo hace de una manera humillada, con cilicio. Está buscando al Señor. Capítulo 10, versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 21 días. Y versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces aquí vemos los fundamentos de la vida de fe de Daniel. El conocimiento de Dios, Daniel 11:32, la consagración a Dios, Daniel 1:8, 3:17 y 6:10. Y tercero, de la comunión en oración que tiene con Dios. Quiero dejar hasta aquí. Más adelante les seguiré compartiendo algunos aspectos también de este pasaje, de cómo Daniel obtuvo ahora confianza en Dios, cómo fortalecer esa confianza en nuestro Dios. Entonces, durante el transcurso de estos días les estaré enviando
la continuación de esta palabra. Quisiera orar nuevamente por ustedes, encomendarnos nuevamente al Señor. Amado Dios, al igual que Daniel, podemos encontrarnos también en tiempos de cautiverio. Solo que, bueno, acá en el caso nuestro, no es un imperio quien nos hostiga, pero sí de pronto circunstancias. Y que es el momento, al igual que Daniel, donde somos desafiados a mostrar nuestra fidelidad a ti, nuestra lealtad a ti. Vemos que Daniel lo logró, y que fue un hombre de fe. Y hemos llegado a ese punto, Señor. ¿Cómo lograr esa vida de fe? A través de ese conocimiento. Por eso, Señor, el apóstol Pedro nos invita en su segunda carta, en el capítulo 3, a seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Este es el tiempo, Señor, donde no debemos, Señor, limitarnos. Tu palabra nos invita a que sigamos conociéndote más y más a través de tu bendita palabra, a través de la oración y de la comunión contigo. Daniel, Señor, también tuvo esa consagración. Permítenos, Señor, que sea un tiempo aún para alejarnos y distanciarnos aún de aquellas cosas en las cuales quizás veníamos entretenidos, distraídos, y que quizás, Señor, habían usurpado el lugar y el tiempo tuyo, Señor, en nuestra vida. Que sea un tiempo, Señor, para volvernos a ti, para fortalecer nuestra consagración contigo. Y en tercer lugar, Señor, que sea un tiempo donde nos dediquemos a orar. Orar porque te amamos. Orar porque queremos estar contigo. Orar porque eres nuestro Dios. Porque es un deleite hacerlo. Pero también, Señor, para esperar de ti misericordia, como lo pidió Daniel en medio de su oración. Porque sabemos que en ti está nuestra salida y nuestra ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.